quiero compartir un sermón que puse como título, Hagamos política. Por allí el título suena un poquito controversial, y bueno, fue un poco estratégico porque los pastores queremos llamar la atención para que su palabra pueda ser escuchada, ¿sí? Entonces puse a este sermón, Hagamos política. Antes que agarren una piedra y empiecen a apedrearme, quiero que escuchen esta palabra y que estén atentos, porque sé que Dios hoy nos quiere hablar. Sé que hoy Dios nos quiere abrir la mente para posicionarnos en el lugar al cual Él nos quiere llevar. Somos hijos e hijas de Dios. Así que en este tiempo Dios nos quiere posicionar. A veces podemos pensar que hay hijos de segunda, hijos de tercera o de cuarta. Dios tiene hijos, no tiene categorías. Dios no hace acepción de personas, sino que Dios tiene hijos. Y en este tiempo vos y yo tenemos que apropiarnos de todas sus promesas. Tenemos que apropiarnos de sus principios y también de sus verdades para que podamos caminar y andar en bendición. Estamos en tiempos difíciles y yo lo creo que es así, que los tiempos que se avecinan aún se van a ir tornando cada vez más difíciles. Pero no estoy hablando en cuanto a la pandemia, a que salga un virus peor, sino que estoy hablando en el sentido espiritual. Estamos en tiempos difíciles porque hay muchas situaciones, ideologías, pensamientos que se levantan en contra de los principios de la palabra, de las verdades del Señor. Y usted y yo, que somos hijos de Dios, y aquellos que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, que fuimos hechos hijos de Dios, tenemos la obligación de plantarnos y afirmarnos en su palabra, no en un pensamiento que por allí nace en una emoción, en un sentimiento, sino en su palabra. Y muchas veces el posicionarnos va a llevar a que nosotros nos veamos en la palabra como en un espejo, y en un espejo donde uno ve las virtudes, también muchas veces ese mismo espejo puede dar la imagen de aquellas cosas que por allí no nos gustan tanto. Vamos a ver nuestras virtudes, pero también vamos a ver nuestros defectos. Pero el Señor así lo quiere, para provocar en nosotros un buscar aún más de Él, aún esforzarnos por todo lo que Él tiene y quiere para nosotros, y que podamos entender que Él quiere completar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios complete su obra en sus vidas? ¿Cuántos dicen, yo quiero que Dios complete su obra en mi vida? Entonces es necesario que usted y yo en este tiempo nos afirmemos en su palabra, nos afirmemos en sus verdades. Por eso siempre digo que es importante, y qué bueno aquellos que toman apuntes, aquellos que escuchan la prédica, y hay muchos que me dicen, pastor, yo lo vuelvo a escuchar, y durante la semana, al transcurrir los días, sigo escuchando y sigo analizando y sigo estudiando y sigo sacándole el jugo a la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer para que la palabra provoque en nosotros transformación. Hasta el día que vayamos a su presencia, que el Señor diga, bueno, es tu tiempo en esta tierra, termina, vení a mi presencia, o que Él venga antes a buscar a su iglesia. Hasta ese momento Dios va a estar trabajando en nosotros. Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer es ir al espejo, ir a su palabra y ver las virtudes y también los errores, para que el Señor pueda seguir trabajando en nosotros. Damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Cuántos pueden decir, Dios verdaderamente hizo en mi vida una obra maravillosa? Pero aún quiere seguir, ¿no es cierto? Yo siempre digo de esta manera, aquellas cosas buenas que la gente pueda ver en un hijo de Dios son
las que Dios ha provocado y ha hecho en nosotros. Y aquellas que por allí dejan todavía un poquito que desear son aquellas cosas, aquellas áreas donde Dios aún está trabajando. Así que tengámonos paciencia unos a otros, porque Dios está completando la obra en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le pueden dar gloria a Dios por esto, por esta verdad, por este principio? Si te animás, dale un fuerte aplauso a Él. Ahí en tu casa también, mandá un me gusta, un corazón, un aleluya. Sé parte de esta red espiritual. Vamos fuerte, que no es para mí, che, es para Dios, es para el Señor. La pregunta que podríamos hacernos en este tiempo es ¿qué identidad estoy teniendo? ¿Cuál es la identidad que yo mismo me estoy dando? ¿Me siento parte del reino de Dios? ¿Siento que soy extranjero? El autor, allí Pedro, escribe de esta manera: les ruego que ustedes puedan tomar esta identidad y saber que son extranjeros. Cuando él escribe esta carta, escribe estos versículos, se la dirige a aquellos cristianos de los primeros tiempos que estaban siendo perseguidos en Asia Menor por los griegos, por los romanos, y seguramente en sus corazones había muchas dudas, preocupaciones y situaciones que los agobiaba. Entonces el apóstol escribe inspirado por Dios y le dice: les ruego que entiendan que ustedes son extranjeros, que tienen una nacionalidad celestial, que Dios le ha dado una identidad y que a pesar de que estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. ¿Cuál es tu identidad? ¿Te estás sintiendo como extranjero? ¿O estás cómodo? ¿O te estás acomodando a este lugar, a este sistema, y quizás nos estamos arraigando demasiado? Que en este tiempo podamos entender que somos extranjeros. Y la otra palabra que utiliza el apóstol es peregrino, que significa que andan y viajan por tierras extrañas y que se les presentan dificultades. Extranjeros y peregrinos. Que en este tiempo usted y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, podamos entender que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra nacionalidad, que nuestras raíces nos tienen que estar en esta tierra, que podamos entender que tenemos una ciudadanía en los cielos, una ciudadanía con nuestro Dios, y que Él tiene preparado para nosotros algo mejor, que Él tiene para nosotros lo mejor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos lo pueden creer en este tiempo? Así que cuando nosotros cambiamos esta perspectiva en cuanto a quiénes somos y a la identidad que Dios nos ha dado, entonces las dificultades, los problemas y las situaciones que muchas veces nos tocan enfrentar comienzan a cambiar. Si bien a veces Dios permite que continúen ahí, que sigan, pero vamos a tener otra perspectiva, vamos a tener otra visión, vamos a saber que solamente estamos de pasada y que nuestra morada final está en los cielos, en la eternidad, con nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Cuántos se gozan por esto? ¿Cuántos quieren ir con el Padre Celestial? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aplaudile ahí en tu casa también. Dios es bueno. Hay 3 preguntas que quiero formular en esta noche y nos van a sumergir en una profundidad aún más en lo que a dónde te quiero llevar, a donde sé que Dios te va a hablar. Y en esto en cuanto a nuestra nacionalidad, a nuestra identidad.
y de quiénes somos, de cómo vivimos, de cómo nos vemos. El problema es que muchas veces surge en nuestra mente una confusión y nos olvidamos de verdaderamente quiénes somos, de la identidad que tenemos. Y ahí comienzan los problemas, y ahí comienza el desorden. El pueblo de Israel, Dios le había dado una identidad. Dijimos que Dios actuó políticamente y les dio un rumbo, les dio orden, les dio leyes. Pero el pueblo de Israel siempre estaba mirando hacia los otros pueblos y siempre estaban queriendo adorar a otros dioses y siempre estaban obstinados en hacer lo que Dios le pedía que no hagan, en desobedecer, porque había una confusión en su mente. Y en este tiempo también puede suceder de que estemos desorientados. Y cuando estamos desorientados de quiénes somos, de la identidad que el Señor nos ha dado, del orden que Dios nos ha puesto y cuál es nuestro fundamento, entonces nos puede traer problemas, nos puede traer desesperanza, nos puede traer frustración, nos puede traer muchas dificultades. Por eso en este tiempo esta palabra quiere traer luz. Somos hijos de Dios. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Amén. La primera pregunta en esta noche dice de esta manera: ¿cuál es el país o nación a la que pertenecemos? ¿Cuál es el país o la nación a la que pertenecemos? En Filipenses capítulo 3, verso 20, la traducción en lenguaje actual, dice: nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Diga conmigo, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo y esperamos de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Está esperando la vuelta del Señor Jesucristo? Esperamos, amamos su venida. ¿Entendemos que somos extranjeros o peregrinos? ¿O estamos confusos en nuestras mentes y queremos que Dios solamente nos bendiga en esta tierra, pasarla bien, estar cómodos, simplemente disfrutando de aquellos beneficios que podemos obtener de un Dios tan bueno y misericordioso? ¿Solamente pensamos de esta manera o estamos entendiendo que somos extranjeros y peregrinos? De que nuestra nacionalidad no es de esta tierra, que nuestra nacionalidad es de los cielos y estamos amando la manifestación de ese reino. Estamos amando la manifestación, la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, usted y yo tenemos que reflexionar y hacer un autoexamen. Tenemos que mirar hacia adentro y comenzar a analizar conforme a su palabra, y que su palabra en este tiempo comience a traer un reordenamiento a nuestra mente y a nuestro corazón, para que nosotros podamos cimentar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro ser en su palabra, en sus principios, en sus verdades, en su revelación. El Señor Jesucristo, inevitablemente, lo creamos o no, el Señor Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Inevitablemente, lo creamos o no, cuando usted y yo nos toque morir, aquellas decisiones que hayamos tomado durante nuestra vida van a ser lo que van a determinar nuestra eternidad.
Entonces, en este tiempo, usted y yo comencemos a aferrarnos de sus principios, de sus verdades, a oír su palabra, su consejo, aferrarnos a ella y comenzar a vivir conforme a esa fe, conforme a esos principios, conforme a esas leyes, conforme al ordenamiento que Dios nos quiere dar. En su palabra nos enseña que obviamente debemos sujetarnos a las autoridades, pero sobre toda autoridad, la autoridad de Dios tiene que estar ejercida sobre nosotros. Sus principios, muchas veces queremos acomodar sus verdades a nuestra voluntad. Queremos acomodar sus principios a lo que a nosotros nos agrada y queremos. Pero, hermanos, la palabra de Dios es incorruptible. Su palabra no puede ser torcida. Nos podemos engañar nosotros a nosotros mismos, pero Dios nunca será engañado. Que en este tiempo usted y yo podamos entender que tenemos una ciudadanía celestial y que el Señor Jesús, Él se va a manifestar, que el Señor Jesús vendrá a buscar a su iglesia, que el Señor Jesús en un tiempo determinado reinará sobre todo reino y gobierno. ¿Cuántos dicen amén y se gozan por esto? Aplaudirle fuerte a Dios. Dios es bueno ahí en tu hogar también. Afirmemos nuestro corazón en su palabra, en sus verdades. Hebreos capítulo 11, verso 13 al 16, versión Reina Valera 1960, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Wow! Tremendo. Hebreos 11 nos habla el capítulo entero acerca de la fe. Y a lo largo del capítulo da ejemplo de hombres que agradaron a Dios a través de la fe. Y dice que ellos saludaron de lejos y creyeron que la promesa que Dios les había hecho vendría. La promesa cumplida es Jesucristo, el Señor Jesús, el cumplimiento de toda palabra, de toda promesa, de toda verdad. La palabra hecha carne, el verbo hecho carne es Jesucristo. Y dice que estos hombres lo dejaron todo. Estos hombres entendieron que eran extranjeros y peregrinos. Y como ellos tenían estos principios bien arraigados en sus corazones, no les costó desprenderse de aquellas cosas que por allí le causaban tropiezo y estorbo para que Dios cumpliese sus propósitos en su vida. ¿Qué es lo que te está atando en este tiempo? ¿Hay algo que te está atando? Vos que estás en tu hogar, ¿qué es lo que te ata? Quizás Dios te está llamando, quizás Dios te está diciendo: vení a mis pies. Quizás Dios te está diciendo: apartate ahora del pecado, apartate ahora de aquellas cosas que te detienen. Apartate, deja quizás vicios, adicciones, quizás relaciones, tantas cosas que pueden estar estorbándonos. Quizás Dios no te esté pidiendo que te mudes de país, pero Dios te está pidiendo que te mudes en tu corazón. Dios te está pidiendo que dejes aquello que te está deteniendo, que te aparte de aquellas cosas que te estorban y no permiten que Dios cumpla su propósito en tu vida. Dice que Dios no se avergüenza de esa clase de gente.
Dios no se avergüenza de esa clase de personas. Que en este tiempo Dios no se avergüence de nosotros, porque entendemos que nuestra nacionalidad es celestial. Y aunque tengamos que pasar pruebas, luchas y dificultades, sabemos que no nos detienen, porque creemos en las promesas que el Señor nos ha hecho. De que Él viene a buscar a su iglesia, de que si nos toca experimentar la muerte o la pérdida en Cristo, sabemos que hay reencuentro en el Señor, sabemos que vamos a su presencia, sabemos que un día todos nos vamos a glorificar, nos vamos vamos a celebrar, nos vamos a alegrar juntos en nuestra patria verdadera, no en la transitoria. Su documento que dice argentino o argentina es solamente transitorio, pero que nosotros podamos estar sellados en el acta sobre todas las actas, el documento sobre todo documento, que tu nombre y el mío pueda estar escrito allí en esa nacionalidad celestial, en ese documento, en esa acta, el libro de la vida. Puede estar nuestro nombre impreso en ese libro y nuestra patria es celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En este tiempo Dios quiere posicionarnos. En este tiempo Dios quiere que usted y yo tomemos ese lugar. Hay gente que todavía no entiende cuál es su patria celestial. Hay gente que todavía no entiende con claridad lo que es el Evangelio. Hay gente que todavía, hermanos en Cristo, que por años están profesando una fe y todavía hay distorsión en su mente, en sus pensamientos. Y no están muy bien seguros para dónde van, porque no hay una claridad de esta palabra, no hay una revelación precisa y justa que está en su palabra, de que nuestra nacionalidad no es terrenal, que nuestra nacionalidad es celestial, es celestial. Entonces cuando nosotros entendemos esto y se nos hace carne, nuestra visión cambia, nuestro esfuerzo se direcciona en otro sentido y entendemos que lo material un día va a terminar, que lo temporal pasará, pero que lo eterno va a quedar, lo que proviene de Dios va a quedar, lo que sembramos para Él va a quedar, lo que demos para Él quedará anotado y el Señor no se avergonzará de nosotros, sino que Él nos va a reconocer y Él te quiere honrar en este tiempo. Él te quiere honrar, Él te quiere bendecir, Él te quiere levantar, Él quiere glorificarse, pero toma tu identidad. Toma la nacionalidad que Dios te ha dado. ¿Cuál es tu nacionalidad? En primer lugar, no, celestial. Y en segundo lugar, argentino. O si hay de otro país, no lo sé. Pero primeramente, nuestra nacionalidad es celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen mi nacionalidad es celestial? Aleluya, aplaudile fuerte a Dios por esto ahí en tu hogar. Aplaudile fuerte.